Hola a todos, mi nombre es Camila Castro y soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia del pregrado de Estudios Literarios. El día de hoy me encuentro con Miguel Ángel Manrique, egresado de la carrera de Estudios Literarios también de la Universidad Nacional. Se especializó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene una maestría en Educación en la Universidad Externado de Colombia. Es profesor, editor y escritor ganador del Premio Nacional de Novela 2008 del Ministerio de Cultura de Colombia con la novela Disturbio, escritor del libro Confesiones de un mutante y finalista del Premio Nacional de Cuento del Ministerio de Cultura en 1998 con La mirada enferma, libro del que estaremos hablando el día de hoy. Miguel Ángel, te doy la bienvenida a este espacio y te agradezco de antemano que estés aquí conversando conmigo de tu trabajo como escritor y en esta ocasión principalmente como cuentista. Hola Camila, bueno, gracias por invitarme. Muy contento, complacido. Muchas gracias. Bueno, en este momento quisiera que comencemos con algunas preguntas un poco más generales, pero pues sin duda muy importantes. ¿En qué momento de tu vida decides volverte escritor? ¿En qué momento uno dice entre todas las opciones yo quiero ser literato? Bueno, eso es una pregunta, siempre es una pregunta compleja, Es verdad. preguntar por los orígenes. Te voy a responder como alguna vez me respondió el profesor Roger Chartier, un historiador que conocí hace muchos años en Porto Alegre, Brasil. De pura casualidad me lo encontré en la fila del almuerzo de una feria del libro, la feria del libro más grande al aire libre que existe en América Latina. Bueno, en ese momento espero que ahora, luego de la pandemia, vuelvan estas grandes ferias. Sí, Entonces yo le hice una pregunta parecida y él me respondió citando un ensayo sobre la ilusión biográfica, que es un ensayo de este sociólogo francés Pierre Bourdieu. ok. Y en la ilusión biográfica él decía que a veces creemos que la vida es como una serie de causa-efecto, que atrás hay de pronto ciertos factores que hacen que nosotros nos convirtamos, ¿no?, en lo que hoy somos. Entonces uno empieza a tratar de mitificar el pasado y decir, sí, mi madre me leía cuando estaba en la cama y mi padre también me leía libros. Y resulta que la cosa es a veces azarosa. En mi caso, evidentemente mi mamá siempre fue una lectora nosotros teníamos una pequeña biblioteca de Salvat. Mis padres compraban libros, compraban enciclopedias. Recuerdo que ella tenía una suscripción al círculo de lectores, entonces pues teníamos acceso a los libros. Yo creo que eso es importante. Sí, Lo segundo, a pesar de que mi padre trabajaba todo el día, era un funcionario público, eh, él leía también en los domingos el periódico. El periódico llegaba a la casa, llegaba el periódico El Tiempo, en esa época era un periódico liberal, grandísimo, tenía muchas secciones. Entonces, la sección que más me interesaba a mí era la cultural. Yo leía los cómics, las historietas, me sí. encantaba. Y yo creo que ahí empieza mi formación lectora. Y me empiezo a interesar eso por la poesía, por las palabras, pero de manera muy ingenua y muy intuitiva. Luego, con el pasar de los años, en el bachillerato me encuentro con amigos muy especiales. Tuve un amigo que su padre tenía una biblioteca enorme. Era un amigo además que escribía poesía. Y yo creo que el contacto con él me hizo como sensible también a algo que yo no conocía, porque pues, yo crecí, digamos, en el parque, jugando básquetbol, Sí. jugando con mis amigos. Entonces eran otras cosas, estaba, digamos, seguramente destinado a hacer otras cosas. Pero el contacto con ciertos amigos me hizo muy sensible a la lectura, y a la escritura empiezo a llegar un poco tarde. O sea, yo soy un escritor, digamos, tardío, en la medida en que, por ejemplo, este libro que tú leíste, La mirada enferma, lo empecé escribiendo a los
cuando tenía 27, 28 años, mm, en el año 1995. Ahí arranco a escribir cuentos en ese momento. En ese momento empiezo a escribir, más que cuentos, los bocetos de cuentos, las ideas, Sí, las ideas. y alcanzo a escribir un conjunto grande de historias, sí. Y yo creo que ahí arranca como esa conciencia de que me gusta, de que tengo que aprender, de que tengo que aprender a leer más. Ya yo había estudiado antes biología, por ejemplo, ¿En serio? pero sí, iba a ser, pues no iba a ser Cousteau, pero Sí. cuando estaba en sexto semestre de biología, pues yo me la pasaba era en talleres literarios, me la pasaba en la Casa Silva, en estas tertulias que hacían de poesía. Eh, entonces como que me inclinaba más hacia las letras, hacia los libros, hacia las personas que como que cultivaban esta manera de ser, porque escribir también es una manera de ser, o sea, ser lector es una manera de estar en la vida, es como un estilo de vida. Uno ya no puede abandonar el hecho de, por ejemplo, que yo armé mi primera biblioteca en la casa cuando vivía, pues era joven con mis papás y mis hermanos, con tablas y bloques de ladrillo. Increíble. Entonces, como que todas esas cosas me inclinaban siempre hacia los libros. Y la escritura fue llegando un aprendizaje, digamos, duro, un aprendizaje, pues como todos los aprendizajes, ¿no? Lleno de dificultades, pero también de alegrías. Entonces, pues así ha sido el recorrido, así ha sido el camino, Camila. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muy, muy interesante todo tu recorrido porque, pues, sí, sí es verdaderamente, sí, como impactante, pues, que hayas empezado a escribir, o sea, como ya realmente, seriamente, ya cuando estabas más grande, tenías 27 años, y pues igual siento que durante todo ese tiempo en el que no escribiste seriamente o que no publicaste algo seriamente, igual estabas construyendo esa forma de escribir o construyendo esa, sí, ese camino que igual iba a florecer y iba a ser exitoso después. Sí, Entonces, pues te estoy, digamos, ocultando la parte adolescente. Yo fui de esos adolescentes que escribía muy mala poesía, entonces era enamoradizo, entonces siempre era enamoradizo, pero las chicas de las que me enamoraba nunca lo sabían, entonces les escribía poemas muy malos, seguramente yo todo sí. eso desapareció en cuadernos, en hojas, pero yo no sé si eso se pueda catalogar como los principios de, no sé, de un escritor, pero yo soy un aficionado a la poesía, un buen lector de poesía, tengo pésima memoria, entonces no me los aprendo, pero para eso están los libros, entonces yo los Sí. abro, los leo, los releo, entonces eso ha sido un poco también mm, mi forma de asumir pues este oficio, ¿no? Sí. Bueno, listo. Por otro lado, quisiera que me contaras un poquito acerca de qué estabas buscando en la literatura y especialmente en el género del cuento en ese momento, cuando escribiste La mirada enferma. ¿Cuál era el principal objetivo? ¿Qué se estaba pensando para ese momento? No, yo creo que, a ver, ¿cómo arranca esto? Realmente no estaba buscando nada, es decir, yo estaba, cuando empiezo a escribir ya los relatos, yo ya había hecho algunos pinitos acá de escribir cosas, tenía un grupo de amigos acá en Bogotá de la Universidad Nacional, amigos que conservo algunos y que quiero mucho, em, que nos mostrábamos cosas. Pero pues nuestra formación pues realmente no era, digamos, como enfocada hacia la creación, sino más como hacia la formación de críticos, de historiadores, como de teóricos de la literatura, que está muy bien. Tenemos una sólida formación teórica
pues que estudiamos en esa época en la Nacional. Yo Sí, arranqué en el año 89, finales del 89, cuando inicia la carrera, y me graduó en el año 93 o 94, no recuerdo muy bien. sí, Y siempre tuvimos esa idea de escribir. Entonces, cuando yo llego a España, yo estudié en Barcelona, eh, me puse a explorar la escritura porque estaba solo. sí, Estaba solo, era pues, pues el típico estudiante, digamos, pobre, ¿no? Que se las está como rebuscando. Estaba haciendo un doctorado en comunicación porque pues pensaba que podía ser pues un mundo como diferente del que provenía, del literario, como conocer como otros campos del conocimiento. Y, pero yo leía mucho, me encerraba en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Barcelona, o iba a la biblioteca de Cataluña, ahí en Barcelona, eh, a leer. sí, Y empecé a escribir, sencillamente empezaron a salir las historias, empecé a motivarme pues como por escribir estos primeros relatos, ¿no? Sin tener pues mucha idea de cómo se hacía, sin tener pues una teoría detrás, sino intuitivamente ahí empiezan a salir esos cuentos. Y por ejemplo, este cuento de la mirada enferma es un regalo de un amigo que en esa época él escribía, yo creo que él dejó de escribir, y me contó la anécdota, que él fue profesor en Zona Roja y ujú, estaban leyendo La náusea de Sartre, y entonces en unas vacaciones, él les prestó unos libros y todos regresaron menos un estudiante. Y a él sí pues, le pareció muy extraño, y que pasado el tiempo, una vez llegó este estudiante vestido de camuflado, pues con un fusil terciado, a devolverle el libro. Y de ahí esa es la anécdota que él me cuenta, y me dijo, pues cuando puedas escribirte un cuento sobre esto, pues tuyo. De sí. hecho, yo le dedico el cuento a él. Eh, y de ahí sale la mirada enferma, de la mirada de Sartre y de esa anécdota de este profesor en Zona Roja, ¿no? Sí. Sí, de hecho, La mirada enferma, pues es uno de los cuentos que más me gustó, porque sí da cuenta mucho del título, por ejemplo, del libro. Pues claramente ambos tienen el mismo título, pero uno realmente entiende a medida que va avanzando por qué la mirada enferma, qué sentido tiene la mirada enferma, o por qué el título del libro es ese y por qué los otros cuentos también se relacionan con sí, con ese concepto de la mirada enferma. Entonces, sí, es uno de esos cuentos, yo creo que impactantes, y que a mí me parece un cuento demasiado fluido en cuestión como de lenguaje y como de la historia. Uno lee y puede seguir leyendo y leyendo sin parar, porque realmente todos los acontecimientos se conectan y igual son muy impactantes, ¿no? Como las palabras del profesor Calderón son bien fuertes y está todo el tiempo amargado y como sin ganas de vivir, y eso mismo como que uno siente que le transmite a la gente y a los estudiantes, y como que ya no hay sentido y no hay forma de vivir, y luego pues el boom de este cuento me parece a mí que es cuando pues finalmente uno se da cuenta de que efectivamente este muchacho pues es parte del conflicto como muchos otros, y es la realidad igual que tiene que enfrentar el profesor frente a lo que está pasando y frente a lo que están leyendo y a lo que quiere mostrarle a sus estudiantes. Entonces, ese me parece un cuento de los mejores que he leído, la verdad. Gracias, Camila, por esa lectura. Yo recuerdo que unos estudiantes hace también muchos años de, de la Universidad Javeriana hicieron un corto. Yo lo debo tener por ahí. Voy a Sí, buscarlo y te lo mando. Un cortometraje basado en esa historia que me causó también como pues mucha alegría, ¿no? Que sí, pudieran hacer una lectura de este relato, precisamente que tiene que ver con el conflicto
armado que hemos vivido ya casi 60 años en Colombia, no hemos salido de estos bucles de violencia lamentablemente, ¿no? Eh, y lo más interesante, lo que yo quería plantear ahí es cómo la guerra involucra a los niños y a los jóvenes, que es una gran Sí, desgracia, porque los perdemos para la cultura, los perdemos para la educación, los totalmente. perdemos para la ciencia y se los come la guerra, se los comen los malos. Entonces yo siempre he estado muy en desacuerdo en que se use a la juventud para la guerra, ¿no? Porque pues, es básicamente lo único que tiene un país como para construir una sociedad, una ciudadanía importante, una ciudadanía, digamos, que construya una democracia civilizada, pues es la juventud, que trae nuevas ideas, que tiene energía, que tiene ganas, como la juventud de ahora, ¿no? Como tú. Y Sí. cuando la guerra se los lleva, los perdemos. Y pues por eso yo creo que la mirada enferma tiene que ver con esa mirada un poco retorcida de aquellos que creen que continuar la guerra es importante. Entonces el cuento plantea ese conflicto. Colombia siempre, yo creo que hoy menos que antes, pero antes yo sentía eso, una presencia todo el tiempo de la violencia, de la muerte en el campo, en las ciudades. Hoy también, Sí, hoy también. pero, pero, pero claro, cada uno lo ha vivido de una manera distinta. No, nosotros, por ejemplo, el año 89, 90, 91, son de los peores años que hemos vivido en Colombia, los atentados terroristas con bombas del narcotráfico, los secuestros, eh, las pescas milagrosas, luego vienen los falsos positivos, es decir, y siempre las víctimas, desgraciadamente, fíjate, ahora nos enteramos que, no sé, 6.400, no sé, mal contados, jóvenes, muchachos, pobres, desaparecieron, fueron asesinados por estas fuerzas oscuras, ¿no? Sí. En los mal llamados falsos positivos, fueron ejecutados. Entonces, esa siempre ha sido una preocupación también, yo creo que, pues, de nuestra, de los que queremos que esto cambie. Y es porque carajos las víctimas tenemos que ser, o tienen que ser los jóvenes, ¿no? Yo era un Sí. muchacho en esa época, yo hubiera podido ser una víctima, pues, de todo esto, de toda esta guerra, de todo este conflicto. Sí, sí, no, y sabes que es muy interesante y muy impactante también que incluso a pesar de que este cuento fue escrito hace pues ya varios años, muchos años, más de 20 años, aún uno se vea reflejado o uno sienta que esa realidad está entre nosotros. Actualmente, yo leía ese cuento y yo pensaba como, esto no es tan lejano, esto no está alejado de mi realidad igual o de la realidad de otras personas, de la realidad que yo puedo ver en otras personas. Y pues eso demuestra también, no sé, el poco avance en cuestión pues de este tipo de la guerra de nuestro país que realmente sigue en otras formas, de otras maneras, pero sigue y está ahí presente. Y Claro, seguimos viendo porque gente asesinada y jóvenes asesinados. hemos elegido mal, hemos elegido eh, líderes violentos, líderes que prefieren invertir el dinero de nuestros impuestos en armas, en soldados, en guerra, que es un negocio finalmente, y no en educación, en cultura, ¿cierto? En salud, que yo creo que esas son las prioridades de este país. Entonces, sí, lamentablemente, esas malas decisiones pues han hecho que hayamos perdido unas generaciones muy importantes de jóvenes. Es que no tienen que ver con que sean pobres o ricos. Todos los jóvenes, todos los
chicos y chicas de este país tienen sueños, no importa, sus orígenes son lo de menos. Son Sí, inteligentes, tienen ganas, tienen proyectos, sus familias los quieren. Hay que ver cómo las madres de Soacha han sufrido por sus hijos, los han llorado, porque los amaban. Entonces también me parece a mí que pues ha sido un país muy indolente, un país pues muy desgraciado en ese sentido. sí, Y yo creo que como escritor, pues parte de plantear estas historias es como eso, como mierda. eh, Vivo en un país muy, muy jodido que no le da oportunidades a los muchachos y a las muchachas pues que no tienen las mismas oportunidades que otros sí, y deberían tenerlas. O sea, entonces eso, yo creo que eso ha sido una desgracia. Y yo creo que la totalmente. literatura trata de eso, de como de contar un poco esa realidad. Sí, sí, principalmente este cuento que sí, yo creo que expone muy bien lo que hablábamos antes del título de La mirada enferma y de cómo todo está tan distorsionado en este país. Bueno, por otro lado, yo quisiera hacerte otra pregunta y, pues continuar. Entonces, en La mirada enferma nos encontramos con 7 cuentos que exponen la condición humana en diferentes situaciones. Yo quisiera preguntarte por qué crees que fue importante para ti escribir esta condición en cada uno de los contextos que expones. ¿Cuál fue la motivación de escribir como estas condiciones que están como condiciones que a mi parecer son condiciones bien oscuras, que tal vez no le pasan que le pasan a todo el mundo quizás o quizás no, pero que igual son condiciones como duras de enfrentar? ¿Cuál fue el motivo o por qué decidiste relatar estas cosas? Yo creo que he estado cerca a ellas, es decir, no es que yo las haya vivido, pero pues me ha tocado vivir en un país donde la violencia no cesa. Y no solo la violencia que ha habido, la vieja violencia con mayúscula política, o la violencia paramilitar y guerrillera, o la violencia también que ha ejercido el Estado, sino la violencia cotidiana, esas otras pequeñas violencias, por ejemplo, los paseos millonarios. A mí eso me parece violento. Esto del paseo millonario es una cosa aterradora para quien lo vive. Entonces ahí cuento, por ejemplo, es un taxista al que van a asaltar y él se tiene que defender. Sí, Cuento, por ejemplo, la otra historia donde una pareja enamorada, eh, por la violencia de las armas, pues ella le muestra un revólver que tiene escondido y su novio se pone a manipularlo y se dispara accidentalmente y todo termina en desgracia. O sea, ujú, es eso, es porque todo lo bueno tiene que terminar en desgracia, básicamente. Porque no hay mejores finales. Yo no diría finales felices, sí, porque esto no es Hollywood, sino claramente. porque las cosas tienen que torcerse en el camino. Entonces yo culpo eso a las armas, a la guerra, a lo violentos que hemos sido como ciudadanos, también los colombianos, a lo intolerantes. Entonces yo creo que el libro trataba de mostrar un poco eso, ¿no? La historia del secuestrado, ¿no? Sí, En un relato que se llama La Claraboya, donde también se percibe esta tensión entre lo que pudo haber sido y no fue. Es eso, ¿no? Estos cuentos como que muestran precisamente el lado oscuro que nos ha tocado vivir en Colombia, mm, y no nos ha dejado, y a pesar de eso, pues el colombiano es resiliente, o sea, sigue luchando y sigue tratando de salir adelante, pues como en medio de todas estas dificultades. Entonces, era eso, era que cada cuento de alguna forma mostrara la imposibilidad de ser felices, la imposibilidad de que algún proyecto terminara bien, no importa de qué proyecto se tratara, ¿cierto? sí, total. Sí, el hecho de que siempre esos pequeños instantes de felicidad
se interrumpen abruptamente porque siempre hay algún tipo malo, siempre está la muerte ahí presente, como impidiéndolo, ¿no? Entonces era eso, yo creo que de eso se trataba un poco, de mostrar un poco la época que me tocó vivir a mí, ¿no? Que Sí. estaba impregnada pues por todo lado de esas violencias, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, eso es muy interesante porque en cada una de las historias pues uno ve un final desafortunado, ¿no? No hay un final, o bueno, la mayoría pensaría yo que son finales que sí, que no son felices en lo absoluto y que igual representan una realidad de la que todos somos protagonistas o espectadores. Así que sí, eso realmente también es como, no sé, siento que lo aterriza a uno, en un mundo, en una realidad en la que pues uno vive y que a veces no está muy consciente de eso. Y bueno, otra cosa que a mí también me llamó mucho la atención en tu libro y es como los personajes o las personas de las que tú hablas no son grandes personajes, no son aquellos con características griegas ni nada por el estilo, son más bien personas común y corrientes, un taxista, un secuestrado vaciado, un intento de poeta, jóvenes que desean explorar su vida sexual. Entonces eso me pareció como un tratamiento muy interesante de la condición humana y como de los personajes, porque sí, lo que te decía, no son personas con ninguna, o la mayoría, ninguno son personas con características perfectas, ni nada. Entonces quisiera saber, pues también la razón de esto, de por qué retratar estos rostros, pues que no son para nada maravillosos. Camila, ¿cómo plantear eso? Pues es la historia de los perdedores. En un modelo tan excluyente como el modelo capitalista neoliberal, eh, donde hoy todo se ha vuelto producto de consumo, hasta la vida privada se vende, me parece fatal. Eh, los excluidos también están, digamos, presentes en la vida. Es que la sociedad no solo la hacen las élites ni el establecimiento. Una sociedad somos todos. Yo viví vida de barrio, viví la cultura popular con mucha intensidad, con mucha felicidad. Eh, entonces, yo no veía esas historias retratadas en la literatura, porque pues muchos escritores tenían otros orígenes, otros referentes Sí. culturales, sociales, intelectuales inclusive, y yo quería también como mostrar que se puede hablar, es decir, la literatura no tiene límites, ahí es un espacio de libertad absoluto, tú puedes escribir sobre lo que se te dé la gana y yo escribir sobre lo que se me dio la gana y sobre lo que pude escribir y esas son pues mis historias, esas son historias que pues siempre estuvieron cerca a mi vida, entonces estos personajes salen de la vida cotidiana que yo viví. Los vecinos, el tendero, el taxista, el secuestrado, que pues el secuestrado es un personaje muy colombiano. Salía todos los días en las noticias, en la radio, en el periódico, ¿no? Las voces del secuestro. Es decir, esto era parte de lo que muchos colombianos vivimos cotidianamente. Y al incorporarlos pues en un relato, en un cuento, sencillamente eso, quería como mostrar eso, eh, que, que también pueden ocupar un lugar en la literatura. Y pues no lo he hecho yo solamente, hay Sí. muchos autores también han explorado, digamos, este tipo de personajes. Entonces me interesaba era eso, como coger personajes que estaban ahí pues todo el tiempo como presentes en mi vida. Sí, eso es realmente muy chévere, muy interesante, porque no son los típicos
arquetipos de personajes que muchas veces se retratan, sino son personajes como aterrizados a la realidad y a la realidad de que igual todos somos parte de esto y todos podemos llegar a ser parte también de la literatura en todas las formas. Miguel, muchas gracias por tu respuesta anterior. Yo ahora quisiera, pues ya, pues ahora que hablamos un poco más del libro, de los temas que tratas en el libro, me gustaría muchísimo que hiciéramos un ejercicio y es que definieras el cuento. ¿Qué es el cuento para ti en una sola frase? El cuento. Sí, tómate tu tiempo, en una frase. En una frase. Ujú. Uy, esta es estas son de las preguntas más difíciles que me han hecho. ¿Qué es el cuento? ¿Cómo podría definir yo el cuento? Eh, a ver. Sí, no mm, sé, ¿qué es el cuento para ti? ¿Qué sí, representa? déjame, es que yo le doy muchas vueltas porque no soy tan repentista, es decir, me toca pensar mucho las Sí, tranquilo. respuestas porque Yo creo que yo trato de soy igual, elaborar. estaría como, ¿qué digo? ¿El Sí, cuento sí, es tantas sí, cosas? sí. eh, yo creo que, pues voy a empezar por lo obvio, ¿no? El cuento es un género de la ficción y yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? El cuento es producto de imaginar unos personajes en una situación conflictiva eh, que se resuelve de muchas maneras. Yo lo que creo es que está hecho de lo mismo que cualquier narración, ¿no? Sí, El cuento, la novela, no sé, en general todo lo narrativo, ¿no? El cine, la narración deportiva. Es decir, son narraciones, el cuento es una narración. Entonces, lo otro tiene que ver con, no sé, la extensión, la brevedad, la intensidad, el ritmo, sí, total. el lenguaje, el tono. Es decir, es eso, ¿no? Son construcciones imaginarias, son más que anécdotas, ¿no? Yo tengo el gran problema de que tengo conflictos con la minificción. A mí la minificción, estos cuentos de una línea y todo eso me parecen, pues, que son casi que sátiras del cuento, ¿no? Parodian lo que Sí, podría ser un cuento. Pero generalmente un relato, cuando uno oye a alguien contar algo, no importa que no sea escritor ni escritora, da igual. Uno sabe cuando alguien está contando una buena historia, es porque, verdad. porque te motiva a escuchar, a ponerle atención. Yo creo que ahí está el poder del relato y del cuento. Y es que tenga algunos elementos interesantes, curiosos, novedosos, extraños, diferentes, aterradores, que, que inviten al público, inviten al lector o a leer o a escuchar, ¿no? En ese sentido, me gusta la democracia que vivimos hoy de la literatura, donde, pues, si alguien tiene una buena historia que contar, que la cuente o Sí, que la escriba. Me queda difícil definir esto en una sola línea, ¿no? Precisamente sí, porque es difícil. tengo el problema de la brevedad, ¿no? Pues hay que elegir bien las palabras, hay que ser muy preciso, entonces eso, pues, yo no lo puedo hacer tan rápido. No, sí, es totalmente entendible y sí, sí, te sale mucho con eso, ¿no? Como que la brevedad no es lo tuyo, entonces Sí, la está bien, brevedad es lo perfecto. mío, pero no tan breve, o sea, no tan Sí, no tan de golpe tampoco. exacto, no de golpe,
como bien lo dices. Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, algo un poco más general, ¿tú por qué crees que es importante escribir cuento en Colombia? Primero, ¿crees que es importante escribir cuento en Colombia y por qué? Y si no, ¿por qué también? Mm, yo creo que es importante, sí es importante escribir. Y sí es importante, yo creo que para todas las personas que quieran hacerlo, contar su historia. Mm, Hay digamos, hay un problema con el campo literario y es que como todo campo es incluyente y excluyente. Sí, Entonces, que todo el mundo quiera contar su historia, contar su cuento, quiere decir que todos vayan a pertenecer al campo literario. Pero eso es lo de menos. Eso realmente es lo de menos. Creo que nosotros somos los seres humanos como comunidad, como sociedad, em, tenemos orígenes narrativos. O sea, lo que nos une son las narraciones. Lo que nos une son los cuentos que contamos todos los días. Cuando tú llegas a tu casa, después de haber vivido cualquier historia en tu trabajo, en la universidad, en la calle, en el Transmilenio, entonces te preguntan cómo te fue. Entonces tú cuentas, sí es importante contar el cuento, sí, es muy importante, porque eso nos vincula al lugar que vivimos, porque eso nos permite saber quiénes son tus personajes, cómo eran, a qué horas te pasan cosas, dónde te pasan, por qué te pasan, cómo te pasan. Ahora, eso es muy distinto de que un escritor que estudia más el lenguaje y estudia más, no sé, la retórica literaria y que tiene un conocimiento pues de cuentistas y de autores, se ponga a escribir, porque la búsqueda es distinta, es la búsqueda estética. Es decir, una cosa es que sea importante contar el cuento, pues porque es importante narrar la vida sí. cotidiana, pero otra cosa es mm, escribir cuentos que tengan un valor pues más allá de lo anecdótico, es decir, hacer literatura, ¿no? Sí. Es un oficio ya que implica otro conocimiento del lenguaje, que implica estudiar mucho, que implica leer mucho y que implica, pues, no sé, combatir con otras herramientas. Pero sí es muy importante escribir para mí. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu respuesta. Eh, bueno, finalmente quisiera preguntarte qué podemos esperar, pues aparte de todo el tema del libro de cuentos, ¿qué podemos esperar los lectores de Miguel Ángel del futuro? ¿Hay alguna obra en proceso? ¿Estás sí, trabajando en algo en este momento que se Sí, pueda este contarnos? año ya estoy en el plan editorial de mis queridos editores para publicar una novela Sí, eh, que ya pues estoy puliendo, dándole las últimas puntadas. Me he demorado años tratando de encontrar como el tono, como encontrar las frases, la precisión. Y yo creo que este año eh, pues va a haber libro nuevo. Entonces, excelente. pues sí, yo creo que eso pueden esperar mis lectores o lectoras como tú. Sí, excelente. Estaremos ansiosos para poder leerte, para leer esta nueva obra, esta nueva novela. Qué Muchas bien. gracias, Camila. A ti muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y por darme este espacio para aprender un poco más de tu libro y la importancia del cuento en nuestro país pues de todas esas anécdotas que construyeron la mirada enferma que realmente pues son increíblemente, no sé, como impactantes y pues aunque no pudimos hablar de todas, pues te agradezco por haber hecho este libro que a mí en este momento de la vida me ha impactado mucho. Entonces es Yo demasiado creo gratificante que poderlo encontrar lecturas así. no, las gracias te las debo dar yo a ti porque
lo más importante, no para mí, sino para un libro, es que un lector lo abra y el lector, y en este caso tú como lectora del libro, hayas encontrado algo que te haya eso interesado, que te haya hecho pensar cosas, que las historias te hayan permitido eso, como pensar en esas realidades y bueno, no, muchas gracias a ti por leerme. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por acompañarme el día de hoy. Ahora doy por terminada esta entrevista, no sin antes recomendarles y recordarles que por supuesto lean La mirada enferma, un libro de cuentos sin finales felices, pero con historias impactantes.